Buenos días, hermanos. En esta mañana, para iniciar la escuela dominical, es la cuarta lección. A todos los que nos escuchan, los que están aquí presentes, a los que nos están viendo en internet. El estudio de la escuela dominical va a ser en primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17. Y vamos a ir a Dios en oración, así con la mano del Señor de la escuela dominical. Y vamos a tener otros rotos ahí donde estamos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, cada uno de tus hijos, y clamamos de tu bendición, Padre, que dice que son nuevas cada mañana, Padre, que tú nos las des y quites todo lo que estorbe, Padre, y todo lo negativo, Señor, y que tu palabra haga el efecto. Dice tu palabra, donde están dos, tres congregados, tú estás ahí, y tu palabra nunca vuelve vacía, Padre, que haga el efecto adecuado, lo que tú quieres, y que nuestro cuerpo esté receptible a escuchar tu palabra, Señor, y más bendición cuando la ponemos por obra en práctica, Señor. En Cristo Jesús te lo pidemos, te damos gracias, Señor. Amén. Pasen la página 37, los que tienen el libro, y los que no, va a ser en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17. Y el tema que estamos estudiando es viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Y hemos estudiado 3 lecciones. Esta es la cuarta. La primera es la base, la otra es la expresión y el testimonio, y ahora es la durabilidad de nuestra esperanza, ¿no? Y llegamos a la pregunta número 1. Ahí en sus libros miran a estos corredores, ¿verdad?, que están corriendo como un maratón, ¿verdad?, una carrera, y es cuando dura un tiempo haciendo eso, da la durabilidad, ¿verdad? La pregunta 1 dice: ¿por qué es bueno sentir dolor cuando estamos enfermos? ¿Verdad? Y pues son preguntas personales, ¿verdad? Cada quien es diferente, ¿verdad? Y eso es para reconocer que necesitamos de Dios, ¿verdad? ¿Qué tal si todo nos fuera bien, verdad? Pero acuérdense que Dios tiene todo en control, ¿verdad? En la página 38 está la idea central, también ahí está, dice: podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? No está en nosotros, sino es en el poder del Señor, ¿verdad? Ahí está la esperanza y la aplicación para nuestra vida. Dice: una de las realidades más difíciles de la vida es el sufrimiento por el cual todos pasamos. No debe sorprendernos que esto ha sido la causa por la que muchos rechacen la fe cristiana. Se preguntan por qué un Dios soberano puede permitir el sufrimiento, ¿verdad? Para algunos, la doctrina de un Dios bondadoso y omnipotente no es compatible con la existencia del mal en el mundo. Dicen que un Dios bueno y todopoderoso, como los cristianos predican, eliminaría todo mal, dolor, sufrimiento y injusticia del mundo. Ante esas negaciones, la Biblia responde con 4 realidades, ¿verdad? Primero, Dios es bondadoso, ¿verdad? Segundo, Dios es todopoderoso. Tercero, el mal existe. Cuarto, tiene una razón moral por la cual permite que el mal exista, ¿verdad? Podemos ver esto en el sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿verdad? Dios permitió que su Hijo sintiera el más horrendo mal con el fin de reconciliar a la humanidad con Él. Segunda de Corintios 5:9. Dios dejó que su Hijo fuera empobrecido para enriquecer al pecador arrepentido, ¿verdad? Aquel que acepta el regalo de la redención, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, ¿verdad? Y está en 2 Corintios 8:9, versículo 9. Dice: por eso predicamos que ese viernes de su crucifixión es un viernes santo, no por el mal que Jesús sufrió, sino por el bien que Dios hizo por medio de la cruz, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús en la cruz es el amparo que Dios provee para ver el propósito saludable de Él.
en medio de las pruebas que experimentamos. Dice, Jesús nunca nos desamparará y por eso podemos mantener nuestra esperanza firme en Él, ¿verdad? Pues usted está en su esperanza, ¿verdad? Firme, ¿verdad? Como cuando su casa, el cimiento está firme, ¿verdad? En el piso, su casa no se cae. Y así es en el Señor, ¿verdad? Debe ser lo mismo. En la página 39 entramos a la primera porción de la Escritura, es primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Ahí lo tienen en su pantalla también. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Verdad? Dice que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Verdad? ¿Cuál es justo? Los que obedecen su palabra, ¿verdad? Aquellos que han recibido al Señor como su Señor y Salvador, ¿verdad? Han sido justificados ante el Padre Celestial. Y cuando va Dios en oración en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que sus oídos del Señor están atentos a sus oraciones, ¿verdad? Pero al contrario, a los que no hacen caso, ¿verdad? Aquellos que hacen el mal, dice que el rostro del Señor está ante ellos, ¿verdad? Como cuando se le dieron los 10 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Nadie quería ir porque el que está delante de Dios muere, ¿verdad? El pago del pecado es muerte, ¿verdad? Pues el rostro del Señor, entonces muere la persona, ¿verdad? Pero, dice allá abajo, dice, años atrás en mis estudios en el seminario, un profesor preguntó, ¿qué sucedería si el cristiano nunca sufriera un contratiempo? Nunca se ha puesto a pensar eso. Enfermedad o persecución y siempre le fuera bien. El profesor propuso que si este fuera el caso, muchas personas verían el beneficio de ser cristiano y se convertirían por razones egoístas, ¿verdad? Razones equivocadas, ¿verdad? Por supuesto, es una fantasía pensar que uno puede vivir la vida sin de alguna manera sufrir, y ninguna religión ignora la existencia del mal, pero unas la ven muy diferente, mientras hay religiones que enseñan que la vida es ilusoria y que el sufrimiento no es verdadero. La fe cristiana es realista. Esto es importante. Dice, la sana doctrina reconoce que el mal existe y advierte al cristiano de que puede caer en las manos de un malhechor y puede sufrir toda clase de mal, ¿verdad? Me puede pasar a mí, simplemente porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado, ¿verdad? El pecado existe. En esta parte de la carta, el apóstol Pedro es realista y reconoce que el cristiano puede ser víctima del mal, ¿verdad? Nos puede pasar. La pregunta a la luz de esta posibilidad es una pregunta, dice, entonces, ¿rechaza el cristiano su fe porque Dios no lo protegió contra las injusticias de la vida? No. La respuesta es no, ¿verdad? Vemos la respuesta de Pedro a esta situación en 3 partes, ¿verdad? Y la primera, dice, el cristiano no cambia por causa de las dificultades, ¿verdad? Está en el versículo 8, ¿verdad? Dice, lo primero que vemos es de que Pedro espera que el carácter de
cristiano continúe, incluso cuando esté pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Por lo tanto, el creyente sigue siendo amistoso, compasivo, misericordioso y demostrando el amor fraternal, ¿verdad? Estas son virtudes de la fe que nunca dejan de ser, no importa las circunstancias. Antes de ser entregado, Jesús le dijo a sus discípulos, y antes de pasar voy a continuar con la pregunta 2, ahí está, no sé si puede aparecer en la pantalla, la pregunta 2 dice, ¿puedes contar alguna experiencia en la que el dolor fue de provecho? ¿Verdad? Eso que estabas atravesando, ¿verdad? ¿Te ayudó? ¿Verdad? ¿En qué te ayudó? ¿Verdad? Pues maduras en tu fe, ¿verdad? En tu relación con el Señor, o aquella oración, ¿verdad? En aquel problema que pues mirate el poder del Señor ahí, la mano del Señor que te ayudara a salir adelante y salirse adelante, ¿verdad? Y acuérdense que el título de las lecciones, ¿verdad? Como hemos estado estudiando, dice: mi esperanza está en Cristo, ¿verdad? No está en nuestra fuerza, sino es en el poder del Señor, ¿verdad? Dice que fuimos sellados con su Espíritu cuando creímos, ¿verdad? Depositamos nuestra fe en el Señor. Dice, antes de ser entregado, Jesús le dijo a sus discípulos, y ahora pasamos a la página 40, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Dice, por supuesto, esto no significa que negamos la realidad de la pena y el dolor. El cristiano confía que detrás de la nube está brillando el sol, ¿verdad? Que Dios tiene todo en control, ¿verdad? No interesa la oscuridad, sino que Dios es el que lo cuida. Estamos en el hueco de la mano del Señor, ¿verdad? Es el poder de Él que nos protege, ¿verdad? El punto número 2 dice: el cristiano debe bendecir cuando es atribulado, ¿verdad? A veces se nos olvida, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos difíciles y se aleja uno del Señor, no alaba al Señor, no sirve al Señor, ¿verdad? Nos enfocamos en nuestros problemas, ¿verdad? No, necesitamos enfocarnos en el Señor, alabar al Señor, ¿verdad? Dice, y está el versículo 9, dice: sabemos que la actitud normal de muchos es luchar por lo suyo. Pues si uno no toma la iniciativa, nadie lo hará por uno, ¿verdad? Tú tienes que tomar la iniciativa. Dice, cuando estamos predispuestos a ver a nuestros semejantes como adversarios, lo más común es regresar golpe por golpe, ¿verdad? Mal por mal, ¿verdad? En otras palabras, dice, y así no es con el bien vence al mal. Dice, Pedro no está de acuerdo con tal reacción. Al contrario, espera que el cristiano sea lo suficientemente maduro como para absorber la injusticia, ¿verdad? Cuando nos hacen injusticia, ¿verdad? Alguien nos está tratando mal no le ha dado a usted ninguna circunstancia para que lo haga, ¿verdad? Así puede abrir las puertas para el avance del Evangelio, ¿verdad? Para que esa persona pueda venir al Señor, ¿verdad? Su testimonio, ¿verdad? Dice, el apóstol recomienda no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, ¿verdad? Es una herencia, ¿verdad? El Señor nos la da para que nosotros también compartamos esa bendición que el Señor nos da, ¿verdad? El punto aquí es que en lugar de acudir a la queja porque ha sido lastimado, el cristiano tiene la oportunidad de ir más allá y demostrarle el amor de Cristo a la persona, ¿verdad? El incrédulo no espera tal actitud y Dios puede usar para crear interés
en la persona. Aquella persona que nos está tratando mal, usted lo trate bien, ¿verdad? Y usted le gane para el Señor, ¿verdad? Así que en veces su manera de ser, a veces dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Es el testimonio. El tercer punto dice, el cristiano debe vivir bien sabiendo que Dios lo ve, ¿verdad? Lo que decían los últimos versículos que leí hace rato, ¿verdad? Los ojos del Señor, ¿verdad? Están mirando a los justos, ¿verdad? Y sus oídos a las oraciones. Dijo tal del versículo 10 al 12. Dice, el cristiano puede pedir alivio ante cualquier situación y sabemos que Dios es bondadoso y contesta, ¿verdad? Cuando va usted a Dios en oración, que haya esa fe, ¿verdad? Que Dios contesta, dice, pero no siempre responde de la manera en que nosotros pedimos, ¿verdad? Nosotros creemos que Él sí, ¿verdad? Que lo que están pidiendo es, ¿verdad? Pero en veces no es lo que conviene, ¿verdad? Y también es en el tiempo del Señor, ¿verdad? En tales ocasiones, Dios se detiene para ver si refrenamos la lengua, ¿verdad? Dice que es el órgano más incontrolable, ¿verdad? Pero sí se puede controlar, ¿no? Desechamos el engaño, nos apartamos del mal y hacemos el bien, ¿verdad? Dios quiere ver si en vez de maldecir buscamos la paz, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Job perdió todo, ¿verdad? Era que maldijera a Dios y se muriera, ¿verdad? Pero no, Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Y él alababa al Señor en medio de todas las circunstancias, todo lo que le sucedió en un día, perdió todo, ¿verdad? Familia y propiedades y todo lo que tenía. Dice, ¿por qué? Esta es una pregunta, ¿verdad? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Dios desea ver cómo reaccionamos ante las dificultades que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sobrepasarlas, ¿verdad? Aquella dificultad, aquella enfermedad, aquel problema, ¿verdad? Dice que le tomemos en cuenta en Dios, ¿verdad? En lo poquito como en lo mucho, ¿verdad? Usted nunca le toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces como que pues usted no se va a arrimar a pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro confía en que Dios oye las oraciones de sus hijos y también está atento a las injusticias, ¿verdad? Versículo 12, la segunda parte del versículo 12. Pero nada le importa más que nuestro crecimiento en santidad, ¿verdad? Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y servimos a un Dios santo. Dice, en esta vida solo el sufrimiento, como fue experimentado por nuestro Señor Jesucristo, produce el verdadero carácter del cristiano. Por eso Pablo incluye el sufrir en Cristo como parte integral para el avance en la fe, ¿verdad? Para que crezca usted en su fe, pues hay cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Enfermedades, problemas, circunstancias, ¿verdad? Está en Filipenses capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Nos va moldeando, ¿verdad? El Señor nos va moldeando a dónde nos quiere llevar, a dónde quiere usarnos, ¿verdad? A veces no se imagina, como el hermano pastor no se imaginaba que iba a estar aquí, ¿verdad? A veces no nos imaginamos, y no, yo allá me da, pues me tiemblan los pies, me tiembla todo, ¿verdad? Pero el Señor nos da la fuerza, ¿verdad? Nos va capacitando, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? La práctica, el Señor nos va madurando, nos va enseñando a crecer espiritualmente como en la fe, ¿verdad? En la otra porción de la escritura, en primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 14, solo 2 versículos, y comienza con una pregunta. La palabra de nuestro Dios dice, el 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguís el bien, ¿verdad? Si seguimos el bien. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos puede hacer mal? Si Dios es el que creó todo, ¿verdad? Lo que tiene vida, todo lo que existe. 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿verdad? Por causa de lo que el Señor nos ha encomendado en su obra, ¿verdad? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así que el temor no es de Dios, ¿verdad? Dice abajo, dice, en el mundo del comercio los inversionistas buscan oportunidades para duplicar las ganancias. Estas son ocasiones cuando ambas partes en algún arreglo comercial salen, si da vuelta a su página 42, hermanos, salen ganando, dice. ¿Cuál es también la idea central? No sé, se ve que no la he leído. Dice, podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? Vamos a hacer la página 41, hermanos. Ahí dice, sufriendo con propósito, ¿verdad? Dice, en la vida muchos no encuentran virtud ni ningún propósito duradero, pero el cristiano sabe que los sufrimientos tienen un propósito que aumenta la fuerza de su fe. En este ejercicio lee el texto indicado y describe el sufrimiento o la prueba y el propósito. A la luz de este estudio, considera tu propia situación y escribe una breve oración pidiendo a Dios que cumpla su propósito en tu vida, ¿verdad? Y tiene 5 partes, 5 porciones en las escrituras, y la primera es Jonás, muy conocida, ¿verdad? Jonás capítulo 1, versículos del 15 hasta el capítulo 2, versículo 10. Dice, ¿qué le pasó a Jonás? Es tragado por un pez, ¿verdad? Lo comió ¿tuvo cuántos? 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería llevar el mensaje del Señor, ¿verdad? ¿Y qué tal si el Señor nos manda a nosotros también que llevemos un mensaje, ¿verdad? Y también no lo queremos hacer? Y que venga el pez, nos coma el pez también 3 días. No. Y ahí tiene la respuesta de su libro, dice arrepentimiento del profeta, ¿verdad? Porque luego el pez lo aventó y fue y hizo lo que el Señor le había encomendado, ¿verdad? Si el Señor nos dice algo que hagamos, hagámoslo, ¿verdad? Nos arrepentamos y vayamos y llevemos esa palabra que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 12. Dice la muerte del niño de David y de Betsabé, ¿verdad? No era la esposa, ¿verdad? En la obra del Señor, ¿verdad? Que estemos allá enfrente, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor nos ha encomendado, ¿verdad? Dice, porque si no estamos sirviendo al Señor, dice que pues, viene el enemigo y nos ataca, ¿verdad? Porque estamos ahí sin hacer nada, ¿verdad? Mejor ocupados en la obra del Señor, ¿verdad? Y ahí se disciplina del rey, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo nuestro trabajo, que lo que el Señor nos encomienda, ¿verdad? Y luego llega el pecado que usted no le abra la puerta, ¿verdad? Disciplina del rey o disciplina del Hijo de Dios, ¿verdad? Si es a nosotros, ¿verdad? 3, dice, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Pedro encarcelado por Herodes, ¿verdad? Dice que la palabra no está en que a uno lo encierren en la cárcel, ¿verdad? La palabra no está atada, ¿verdad? Somos libres en el Señor. A veces vamos a ciertos lugares por un propósito,
¿verdad? Necesitamos reconocer ese propósito. Cuando en medio de las circunstancias, ¿verdad?, estamos atravesando, ¿verdad? Aquí como Pedro fue encarcelado, ¿verdad?, pero la palabra no fue encarcelada. Él compartió la palabra ahí, ¿verdad? Y de ahí, oración ferviente por la iglesia, ¿verdad? Escribió las cartas para las iglesias, ¿verdad?, fervientemente, ¿verdad?, con poder, porque la palabra no estaba encarcelada, no estaba atada, ¿verdad? Igualmente, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, la palabra no está atada. Estamos soltarnos de esas circunstancias en el poder del Señor, y usted comparta fervientemente la palabra y ayude a alguien, ¿verdad?, que el Señor le ha puesto enfrente de mí o de ustedes, ¿verdad? El cuarto dice, Hechos 16, versículos del 1 al 32, Pablo y Silas encarcelados en Filipos, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad?, la palabra tampoco no está atada, ¿verdad? Fueron llevados ahí por un propósito, ¿verdad? Dice evangelización de un gentil interesado, ¿verdad? Compartieron ahí la palabra, ¿verdad?, en medio de usted puede decir un tiempo difícil, ¿verdad? Pues en la cárcel pues está ahí detenido en esas cuatro paredes, ¿verdad?, pero la palabra no. Ellos fueron llevados allí por un propósito, ¿verdad? Igualmente, cuando nos pasa así medio del tiempo difícil, ¿verdad?, lo que el Señor le ha encomendado que haga en ese momento, ¿verdad? De que Él nos da las palabras adecuadas en el momento adecuado para compartir, ¿verdad? Y el 5 dice Génesis capítulo 22, del 1 al 3, y Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, Abraham y el sacrificio de Isaac, ¿verdad? El hermano ya ha traído predicaciones, ¿verdad? Iba al holocausto, ¿verdad? Dijo que de él daría una gran nación, ¿verdad?, que no podía contar ni la arena, ¿verdad?, del mar, ¿verdad?, o las estrellas del cielo, ¿verdad? Pero lleva a su hijo, ¿verdad?, a ofrecer un sacrificio. Dios provee para ese sacrificio. Se confianza en las promesas de Dios, ¿verdad? Y a nosotros también Dios proveyó. Si nosotros ponemos, también nosotros no pagamos por nuestros pecados. Dios proveyó a su hijo para rescatar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios proveyó. Y en Hebreos 12, 11, ahí abajo en el versículo dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Usted la mira de repente en la dificultad que está atravesando, ¿verdad? No le mira el gozo, ¿verdad?, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? El corredor se ejercita para hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando una persona va y corre, ¿verdad?, pero si no se ejercita a hacerlo con disciplina, ¿verdad?, el corredor puede seguir corriendo, pero su cuerpo ya no puede, porque no tiene esa condición. Y es el título de esta lección, la durabilidad, ¿verdad? Ejercitados, ¿verdad?, la durabilidad, pero es el poder del Señor, ¿verdad? Por eso en la página 42, hermano, dice, no obstante, esto no siempre es el caso en el mundo de los negocios. Dice, por esto se dan los descargos de responsabilidad legal, avisando al futuro inversionista que no hay garantías de ganancia, ¿verdad? Cuando alguien invierte, ¿verdad?, que quieren ganar para los dos lados, ¿verdad?, que las dos partes ganen, ¿verdad?, pero aquí dice que no hay garantía de ganancia, ¿verdad? Dice, muchos han invertido sus ahorros al oír la posibilidad de un gran regreso de inversión, ¿verdad? Con la bolsa de valores, ¿verdad?, que usted invierte y usted espera ahora que ganara al doble, ¿verdad?, ganar más de lo que invirtió, solo para perderlo todo, ¿verdad? Y si invirtió todo y usted quiere ganar al doble, pues ya perdió todo lo que invirtió.
a lo mejor era todo lo que tenía, ¿verdad? El apóstol Pedro no es un inversionista dentro de los enlaces económicos del imperio romano, pero en cuanto al reino celestial, ¿verdad? La labor de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, el tercer punto, dice, Pedro ve la inversión de la vida como una de doble ganancia, ¿verdad? No como aquí que invertimos en la tierra para ganar más, ganar el doble de lo que invertimos, sino que Pedro aquí dice, lo que invertimos para el Señor, ¿verdad? Tiene doble ganancia, ¿verdad? Tú puedes disfrutarlo aquí, puedes disfrutarlo luego con el Señor, ¿verdad? Como dice que hacer tesoros en el cielo, donde nadie se lo puede robar, los ladrones ni nadie, ¿verdad? Dice en los versículos 13 al 14, dice, Pedro le ve dos lados buenos de la vida llena de pruebas y dificultades, pero una parte, el que sigue el bien no puede ser dañado, ¿no? Mira cómo dice ahí, ¿verdad? Yo siempre sigue el bien, ¿verdad? No puede ser dañado, pues su seguridad eterna está en Cristo. Si es una persona justa, ¿verdad? Sigue el bien. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Entonces, hace el bien, es una persona justa. La seguridad eterna está en Cristo, ¿verdad? Dice, por otra parte, si un creyente sufre, ¿verdad? Estamos atravesando por algo, hermano, por causa de la justicia, por causa del Señor, de la obra del Señor nos ha encomendado. Dice Pedro, bienaventurados sois, ¿verdad? Aquí es posible que Pedro tenga en mente el galardón que Dios tiene reservado para los que pagan con su vida el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Los apóstoles dieron su vida, y aquí tenemos su palabra, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Ellos dieron su vida, el Señor Jesucristo dio su vida. Ahí está la pregunta número 3, hermanos, ahí está en sus pantallas también, dice, ¿cómo podemos pensar en las tribulaciones a causa de Cristo como una inversión? ¿Cómo podemos pensar en las tribulaciones a causa de Cristo como una inversión? ¿Ah? Y lo acabo de leer aquí en la de esta. Dice Pedro, dice, tenga en mente el galardón que Dios tiene reservado para los que pagan con su vida el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Por compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? En andar las cosas del Señor, ¿verdad? Compartiendo la palabra, ¿verdad? Usted está haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Dice que el Señor nos va a dar galardones, ¿verdad? Lo que usted ha hecho aquí, ¿verdad? Dice, de cualquier lado que se estudie el caso, sufra o no sufra, el cristiano fiel sale ganando. El apóstol Pablo tenía la misma actitud, ¿verdad? Pues no sabía honestamente cuál estado sería más favorable para él, si morir e ir al cielo o vivir y seguir sirviendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 versículos 22 al 24, ¿verdad? Sé que el morir para él era ganancia, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor, dando su vida, compartiendo la palabra, ¿verdad? Y terminaremos nuestra carrera así como en el libro, ¿verdad? Que está ahí corriendo esas personas el maratón, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad? Usted corrió la buena carrera, ¿verdad? Pues tiene que estar firme, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Aquella decisión que hizo, ¿verdad? Genuina, que sirvió al Señor, dice un punto importante, dice, Pedro anima a los creyentes a no estar
amedrentados ni turbados, ¿verdad? No debían estar angustiados por el temor ni por las amenazas que la sociedad lanzaba contra ellos, ¿verdad? Como los primeros cristianos, ¿verdad? Que corrían peligro sus vidas, ¿verdad? Por su fe, ¿verdad? Hoy en día no pasa eso, pero podemos compartir también nuestra fe a toda persona que el Señor nos pone enfrente, ¿verdad? Debían recordar que eran bienaventurados en todas las situaciones, no importa que tan difíciles fueran, ¿verdad? No interesaba la situación, ¿verdad? La otra porción de la escritura es en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 17. No sé si me lo puede poner el hermano ahí en la pantalla, versículos 15 al 17. Dice ahí en la página 42, dice: si nos santificara Dios el Señor en vuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Si nos preguntan algo, usted responda, pero con mansedumbre, ¿verdad? Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Esa esperanza que el Señor nos ha dado, esa esperanza usted le comparta, pero con mansedumbre, ¿verdad? Y reverencia al Señor, porque todo lo que hacemos está sirviendo al Señor, ¿verdad? Donde dice que también que era del real sacerdocio, ¿verdad? Que viene ahí representando al Señor, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿verdad? Usted no hace nada y alguien lo calumnia, ¿verdad? Usted no hizo nada, ¿verdad? Pero con el bien usted va a vencer con su testimonio, ¿verdad? Con el bien vence al mal, la luz vence a las tinieblas, ¿verdad? En la noche usted prenda su luz y las tinieblas se van, ¿verdad? Dice que debe ser luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? El versículo 17 dice: ¿por qué mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal? Que no hagamos el mal, hagamos el bien, ¿verdad? Y gente va a ver ahí, porque se acuerdan que el Señor Jesucristo fue perseguido, lo querían crucificar. Y si Él atravesó por aflicciones, también nosotros vamos a atravesar por muchas cosas, ¿verdad? Pues es el enemigo que nos ataca, ¿verdad? Pero con el bien vence al mal, ¿verdad? Ora al Señor, que el Señor le dé, que pelee esa pelea y le dé la victoria, ¿verdad? La pregunta 4, hermanos, ahí está en la página 43. Y habla de tu vida cristiana, ¿verdad? Es una pregunta personal, ¿verdad? A cada quien, es individual. Dice, pregunta 4, dice: ¿qué sucedió la última vez que testificaste de tu fe en Cristo? ¿Verdad? ¿La persona aceptó al Señor o salió? La pregunta que tenía se la respondió el Señor, ¿verdad? Dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿verdad? A lo mejor en ese rato la persona no hizo su decisión de fe, ¿verdad? Pero llega otro hermano y le comparte, es el tiempo del Señor, y esa persona, ¿verdad? El Señor da el crecimiento, ¿verdad? Pero dice que no desmayemos, así como el corredor allí, ¿verdad? La durabilidad, la esperanza, ¿verdad? La esperanza no muere, ¿verdad? La durabilidad es como si tuviéramos una luz solar, ¿verdad? Una batería solar. Eso siempre va a tener energía, ¿verdad? No se le va a acabar la batería porque es solar, ¿verdad? Pero aquí la energía y el poder es de Dios, ¿verdad? Es el que nos lo da, nunca se lo va a acabar.
esa esperanza que Él nos la dio, ¿verdad? Dice, Pedro nos reta a ser apologistas, cristianos que se preparan para defender su fe. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Y acá no lo había dicho, ¿verdad? La escritura dice con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Cuando usted haga eso, ¿verdad? Cuando defienda su fe, ¿verdad? Esto no debe ser tomado como una postura agresiva, ¿verdad? No que quiera ganar usted la plática, ¿verdad? No, ganar a la persona para el Señor, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Para buscar el conflicto. Y si el creyente comienza santificando a Dios en su corazón, esto significa que pone a Dios en el lugar más sagrado de su vida, negando así al enemigo cuartel o espacio para crear la duda o la confusión. ¿Verdad? Una persona no haga eso. ¿Verdad? Cuando el cristiano santifica a Dios, le da el lugar que solo Él merece en su vida para asegurar el resultado más fructífero posible, ¿verdad? Que dé fruto, ¿verdad? No que la persona se aleje del Señor. Él le comparta o su testimonio para que esa persona se vaya acercando a Dios, no para que lo aleje, ¿verdad? Dice, Pedro aconseja lo siguiente, ¿verdad? Son 3 puntos. El primero es el apologista debe ser amable en su intercambio con el inconverso, ¿verdad? ¿Cómo? Amable, ¿verdad? Esa amabilidad, ¿verdad? Ese amor. Versículo 15, la segunda parte. Los encuentros apologéticos son notorios por volverse en discusiones acaloradas. Pedro aconseja a los creyentes que sean amables en el diálogo, presentando su defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? De aquella persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Que no tiene esperanza, ¿verdad? Que le hace preguntas, usted comparte, le da esa reverencia y esa mansedumbre, ¿verdad? Y usted está sirviendo al Señor, usted hágalo de amor, ¿verdad? Dice, es fácil pensar que estamos tratando con un enemigo de la fe, ¿verdad? Cuando usted tiene persona, pues dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? No es la persona, ¿verdad? Pero el cristiano maduro sabe que la lucha es contra el enemigo que ha cegado al inconverso, ¿verdad? Tiene ojo pero no ve. El apóstol Pablo le dijo bien, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Ya? El Señor ya nos rescató de ahí, de ese lugar. ¿Ya? Entonces, cuando le comparte a personas, para que el Señor lo libere también a esa persona, ¿verdad? No para que lo aleje de Dios, ¿verdad? Entonces, amable. El segundo punto dice, el apologista debe tener sanas motivaciones en su intercambio con el inconverso. Versículo 16, ¿verdad? Sanas motivaciones, ¿verdad? En el mundo deportivo, los equipos se reúnen después del encuentro para evaluar el desempeño de cada miembro del equipo. El entrenador puede ver a los jugadores, lo que los jugadores no ven, y llama la atención a aquellos que fallaron, ¿verdad? De manera similar, Dios nos evalúa con nuestra conciencia redimida para ver que nuestro comportamiento no fue la causa de ningún daño, ¿verdad? Que nosotros no fuimos lo que lo causamos, ¿verdad? Dice, porque Dios nos está viendo, ¿verdad? Así como el entrenador mira a sus jugadores, los jugadores no miran las fallas, el entrenador mira las fallas, ¿verdad? Y así, Dios nos está mirando, Dios mira nuestras fallas, ¿verdad? Nosotros no las miramos, pero el Señor dice que sus ojos están sobre los justos, ¿verdad? Entonces Dios nos está mirando, ¿verdad?
Y usted está sirviendo a Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Dios espera que cualquiera que sea el resultado del diálogo apologético, el inconverso es el que será avergonzado al calumniar la buena conducta del creyente, ¿verdad? Como usted si le levantan un falso testimonio, ¿verdad? Una falsa algo, ¿verdad? Que hizo algo que usted no hizo, ¿verdad? Y no hay mayor también como lo que pasó a Job, ¿verdad? Lo calumniaron que por sus pecados había perdido todo y no era eso. Dice que el Señor dice que era una persona justa, ¿verdad? No sé si leí el último no lo he leído, ¿verdad? Es el tercer punto, dice, el apologista debe mantener es otro importante, la calidad, ¿verdad? Si usted está vendiendo algo, usted está vendiendo calidad, ¿verdad? La calidad de su intercambio con el inconverso, ¿verdad? ¿Qué calidad de palabras, ¿verdad? Dice, para Dios no